Señor. Estamos avanzando en la serie que estamos considerando de la iglesia, su naturaleza y sus reuniones. Y hoy vamos a hablar de un tema importante para el desarrollo y la dinámica de toda asamblea local. Quiero referirme, hacer mención, en la tercera reunión hablamos de las responsabilidades espirituales de los miembros de la iglesia local. Y hablábamos de varias responsabilidades que nosotros adquirimos cuando el Señor nos salva. Cuando el Señor nos salva, nos une a un cuerpo de creyentes locales. Y ese cuerpo de creyentes locales tiene como propósito no solamente levantar las manitos y decir gloria a Dios, aleluya, sino que, como mostramos, adquieren deberes espirituales en la casa de Dios. ¿En qué nos basamos para decir eso? En el Nuevo Testamento, y nos basamos en el Antiguo Pacto, cuando un israelita era circuncidado. Adquiría todos los deberes del pueblo del pacto. ¿Listo? De la misma manera, nosotros como creyentes, cuando creemos, cuando nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos y nos sumamos a una asamblea local, adquirimos responsabilidades. Y una de las primeras responsabilidades que nosotros vimos era ser congregante. Cuando nosotros somos congregantes, estamos delante de los medios de gracia que hay en cada asamblea para ayudarnos a progresar y a madurar, hermanos. ¿Qué es la salvación? La salvación es la implantación de la naturaleza divina en el ser humano. ¿Qué es la edificación? Es el desarrollo de la naturaleza que fue implantada en nuestros corazones. ¿Listo? Entonces la asamblea local, cada asamblea local es un medio que Dios ha provisto para que nosotros podamos avanzar a la madurez. Por eso hablamos de que una de las primeras responsabilidades es congregantes. ¿Listo? Pero también ese día vimos la última responsabilidad de los creyentes en una asamblea local, y esa es la que hoy vamos a hacer énfasis, apreciados hermanos. Y vamos a hablar de los principios para las ofrendas en la asamblea local. Hay un libro de Andrew Murray, un hermano surafricano que hace mucho énfasis en la vida interior. Tiene un libro muy bueno que se llama El Espíritu de Cristo. Andrew Murray también tiene otro libro que se llama Dinero. Así, se llama así, Dinero. Y él dice: el dinero es el gran símbolo del poder de la felicidad de este mundo. Uno de sus principales ídolos que aparta a los hombres de Dios. El cristianismo toma el dinero, la personificación misma del poder del sentido de este mundo, con su propio interés, su codicia y su orgullo, y lo transforma en un instrumento para el servicio y la gloria de Dios. El dinero es uno de los dioses de este mundo. Pero en el creyente, cuando el Espíritu Santo viene a él, como pasó en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma el control de la vida de un cristiano, apreciados hermanos, también gobierna su bolsillo. Lastimosamente, muchos de nosotros desligamos la vida espiritual de nuestra economía, y el Espíritu Santo no solo viene a gobernar nuestra vida, sentimientos, emociones, a transformar nuestro carácter, sino que también viene a ejercer un gobierno en nuestras finanzas. Ahora los que somos de Cristo tenemos nuevos principios en la administración de los dineros que antes eran desconocidos para nosotros. Antes, ¿en qué invertíamos nosotros nuestros recursos? En lo que no glorificaba al Señor. Nuestros recursos los invertíamos en el reino de las tinieblas. ¿Está de acuerdo? Por supuesto. Sí, era para nuestro sustento, para nuestra comida, pero ¿en cuántas cantinas, en cuántos bares se quedaban nuestros recursos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros examinamos el mundo, nos damos cuenta que los siervos del diablo, escúcheme bien,
invierten grandes cantidades de dinero para el avance del reino de su Señor. Las cosas que están aconteciendo en el mundo, el globalismo, para que aparezca el Ejecutivo Mundial, ¿usted qué cree que de dónde salen esos recursos? De los siervos del diablo. Y hacen grandes inversiones para que el reino del diablo avance. Entonces, hermano, ahora nosotros que fuimos arrancados del reino de las tinieblas, Cristo viene a gobernar nuestra vida y también nuestros recursos. Ahora nosotros estamos en un reino diferente, que es el reino de la luz. Y la importancia de la administración del dinero y de los bienes materiales se ve en algo muy particular, hermanos. Que de las 38 parábolas que habló Cristo, 16 habla de las personas, de cómo deben manejar sus bienes materiales. Y les voy a mostrar que efectivamente cuando el Señor nos salva, la vida nuestra, la vida espiritual, en nuestra vida espiritual nosotros pasamos a tener una actitud transformada en cuanto al dinero. Un ejemplo, Zaqueo. Una de las primeras cosas que sucedió en la vida de Zaqueo es que hubo una actitud transformada hacia el dinero. Sí, el Señor efectivamente llegó a su vida, pero cuando llegó a su vida se dio cuenta que él había administrado inadecuadamente los recursos que Dios le había dado. Y cuando vino ese despertar espiritual en la vida de Zaqueo, inmediatamente lo que dice es: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he robado, añado a lo que he quitado. ¿Qué pasó en la vida de Zaqueo? Bueno, lo que estamos hablando nosotros. Nosotros debemos tener una actitud transformada en cuanto al dinero. El dinero debe ser algo neutro para nuestra vida. Necesitamos sustento y abrigo y Dios lo hace a través de eso. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Pero no puede ser nuestro Dios. No nos puede gobernar. Nosotros debemos gobernar el dinero, apreciados hermanos. Y ofrendar es uno de los medios de gracia que Dios estableció para su pueblo. Vamos a basarnos en dos testigos para estos principios de contribución bíblica que están en 1 Corintios 16 y 2 Corintios 8 y 9. Vamos a 1 Corintios, y si usted se recuerda, 1 Corintios trata muchos problemas. Y el capítulo 15 trata un problema que hace parte del fundamento de la fe cristiana. ¿Cuál es? La resurrección. Y después de la resurrección, entonces viene la manera, la enseñanza de cómo los corintios, y un principio para nosotros, debemos tener un corazón para contribuir y para ofrendar. Vamos a leer entonces 1 Corintios 16, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 4. Vamos a leer primero el primer versículo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias en Galacia. Si usted se da cuenta, en cuanto, ¿qué quiere decir eso? Eso es una respuesta que Pablo le estaba dando a las preguntas que tenían los corintios. Y parece ser que les había hecho una pregunta en cuanto a la administración de las ofrendas. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias en Galacia. Llamo la atención a que esa palabra ofrenda ahí no es generalmente la palabra que se usa para ofrenda en el Nuevo Testamento. Esta palabra ofrenda aquí es la palabra griega logía. Y esta palabra fue encontrada en descubrimientos arqueológicos, en documentos de descubrimientos arqueológicos, y esta palabra logía hacía referencia a un regalo de dinero para un fin religioso. No tenía que ver con impuesto.
sino que hacía referencia a una ofrenda, un regalo para un fin religioso. ¿Qué vamos entendiendo de este primer versículo? Mire su Biblia. Que la iglesia en Corintio debía seguir las instrucciones para las contribuciones y ofrendas, ojo, que Pablo le había dado ¿a quién? A las diferentes iglesias en Galacia. O sea que todas ellas tenían una manera de ofrendar. ¿Por qué? Porque fue la instrucción que Pablo le dio a los corintios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la iglesia en Corintios había llegado de alguna manera esa ordenanza que Pablo le dio a las iglesias en Galacia. Entonces les dice, en cuanto a la manera de ofrendar, háganlo como le enseñé a los corintios. ¿Listo? Como le enseñé a los gálatas. Versículo 2. ¿Listo? Recuerde que estas contribuciones era para los santos pobres en Jerusalén. Ellos son los mismos a los cuales se hace referencia en 2 Corintios 8. Versículo 2. Vamos a mirar entonces cómo es. Vamos a mirar. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Listo? Bueno, ¿qué vemos nosotros acá? El apóstol Pablo ha dado un mandamiento. Y el mandamiento lo relaciona con el día de la adoración pública de la iglesia en el primer siglo. Primer día de la semana. El primer día de la semana que hacían los creyentes, se reunían generalmente para adorar al Señor, para participar del partimiento del pan y para escuchar la palabra del Señor. En ese ambiente es que dice Pablo que se deben recoger las ofrendas, en el día del partimiento del pan. Vamos a Hechos 20, un momento, versículo 7. Hechos 20, versículo 7, y el tema de hoy, principios para las ofrendas en la iglesia local. Hechos 20, versículo 7, acá nos dice muy claramente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué vemos nosotros? Que el primer día era el día de adoración corporativa. Era el día donde los creyentes honraban juntos al Señor. Era el día donde los creyentes alababan juntos al Señor. Era el día donde los creyentes participaban de la muerte y resurrección de Cristo a través del pan y el vino. Era el día donde la palabra del Señor era predicada. Y la reunión de la predicación de la palabra en los tiempos de la iglesia primigenia era muy larga. Nosotros tenemos la traducción, nosotros tenemos los puntos, tenemos las comas, tenemos las mayúsculas. El texto griego era de corrido, todo en mayúscula. Entonces el predicador tenía que partir primero las ideas para después poder predicar. ¿Listo? Por eso las reuniones en la iglesia en el primer siglo se demoraba tanto. ¿Listo? Entonces el primer día era el día donde Pablo le decía a los hermanos: lo que están guardando, según haya prosperado, tráigalo a la reunión, para que nosotros podamos utilizar eso para ofrendar a los santos en Jerusalén. Ya más adelante vamos a hablar de la ampliación de las ofrendas. ¿Listo? Mire lo que dice Justino Mártir. Justino Mártir, el filósofo, escribió más o menos en el año 150 al 180 varios libros, y uno de ellos se llama Apología. Y en el libro que se llama Apología dice de los cristianos, hablando acerca de las ofrendas: depositaban los fondos colectados diariamente en el servicio de adoración semanal. O sea, ya en el primer siglo, 140, 150, hay registro de que el día de adoración semanal, el primer día, los hermanos recogían una ofrenda. ¿Listo? Entonces, esto no es algo ajeno al consejo de Dios. Ojo,
que no es el centro, sí, el centro es Jesucristo. Eso sí es verdad. Pero es algo que hace parte de la revelación del Nuevo Testamento y no lo podemos desechar. ¿Listo? Entonces, según el texto que hemos leído en 1 Corintios 16:2, ¿cada cuánto es la contribución? Cada primer día de la semana. Ahí lo dice claramente, durante la adoración pública. ¿Alguien está exento de dar? Cada uno de vosotros. ¿Listo? ¿Cómo deberíamos dar? Como dice el texto, guardando aparte. ¿Cuánto deberíamos dar? El texto lo dice acá, según haya prosperado. Y más adelante dice, según sus fuerzas. Son las dos maneras de dar. Ya vamos a mirar, que quiero hacer énfasis en los dos. Según haya prosperado y según sus fuerzas, porque ese es el mismo principio de la décima del antiguo pacto. ¿Listo? Versículos 3 y 4, 1 Corintios 16, volvamos. 1 Corintios 16, versículos 3 y 4. 1 Corintios 16, ahora 3 y 4, dice: y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, iré contigo. ¿Listo? Irán conmigo. ¿Listo? Entonces, los recursos que está hablando Pablo acá se recogían cada primer día de la semana para la ayuda de los hermanos necesitados en la asamblea. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen estos versículos? Nos presentan una parte del modelo bíblico de cómo debemos manejar la contribución cristiana. ¿Listo? Primero, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros, según haya prosperado. ¿Listo? Ahora vamos a 2 Corintios 8. Y ahora vamos a hablar de las motivaciones de las ofrendas, hermano. De las motivaciones de las ofrendas. En este capítulo que vamos a leer, no lo vamos a leer todo, solamente algunos versículos, Pablo coloca como ejemplo a quienes, el 8:1, a los macedonios. ¿Ustedes saben quién hacían parte de las iglesias en Macedonia? Berea, Filipos, ¿cierto? Tesalónica. Al menos esas tres hacían parte de las iglesias en Macedonia. Entonces Pablo le escribe a los corintios una segunda carta. Y en esta segunda carta coloca como ejemplo a los macedonios, como ejemplo de tener un corazón libre para poder ofrendar. Ojo, los macedonios estaban pasando por aflicciones por causa del testimonio del Señor. Y también, escuche hermanos, estaban en extrema pobreza. Estaban en extrema pobreza. Mire el contexto que trae Pablo para mostrarle a los corintios, porque ellos también deberían participar, porque los corintios sí tenían recursos. ¿Listo? Entonces, ¿qué le enseña Pablo a los corintios? Que sus hermanos en Macedonia, a pesar de la pobreza que tenían, en ellos había un gozo porque contribuían para los hermanos de las diferentes iglesias que tenían necesidades. ¿Qué debe motivar la ofrenda en la casa de Dios? Lo vamos a leer. La ofrenda debe ser motivada por la gracia de Dios. ¿Usted sabe qué es la gracia de Dios? Sí, la gracia de Dios lo salvó. La gracia de Dios lo mantiene con vida. La gracia de Dios le da el pan nuestro de cada día. La gracia de Dios le dio su esposa, le dio sus hijos, le dio su trabajo, le dio sus recursos. La gracia de Dios. 8:1. Vamos a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. ¿Qué vemos en este primer versículo? La gracia de Dios operando ¿en quién? En los macedonios.
Entonces la contribución y la ofrenda de los macedonios era ¿qué? Una manifestación de la gracia. Y ojo, hermanos, Dios había dado el ejemplo supremo de gracia cuando ofrendó a su Hijo. Los macedonios estaban siguiendo el mismo ejemplo de Jesús Cristo. Los macedonios estaban siguiendo el mismo ejemplo del Padre. La gracia impulsó a Dios a hacer la obra de redención. Se esperaba que esa misma gracia también operara en el corazón de los corintios para que tuvieran un corazón generoso para con sus hermanos. Y esa gracia de Dios es la que Pablo está haciendo énfasis para que impulse a los creyentes en Corintios para que puedan tener un corazón generoso y dadivoso, hermanos. Fue la gracia de Dios. Por esa gracia las iglesias de Macedonia ayudaron, contribuyeron, ojo. Y no solamente las iglesias de Macedonia contribuyeron a las iglesias pobres. ¿Sabe cuáles fueron las iglesias que más ayudaron al ministerio apostólico? Las iglesias de Macedonia. Versículo 2, 1 Corintios 8:2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué vemos nosotros acá en este versículo, hermano? Vamos a ver dos contrastes de los macedonios. ¿Cuáles son los dos contrastes de los macedonios? Primero, era una iglesia en prueba, pero llena de gozo. Primer contraste. Una iglesia en prueba y llena de gozo. ¿Por qué decimos contraste? Porque generalmente nosotros no nos gozamos cuando nos están probando. Generalmente nos quejamos cuando nos están probando. Generalmente murmuramos cuando nos están probando. Las iglesias en Macedonia no. Tenían gozo en medio de la prueba. Tenían gozo en medio de la prueba. Primer contraste. Segundo contraste. Tenían una profunda pobreza, pero abundaron en generosidad. ¿No le parece tremendo ese contraste? Abundaron en pobreza, tenían una profunda pobreza, pero abundaron ¿en qué? En generosidad. ¿Usted le recuerda esta porción, un verso de la palabra? La viuda. Ella era pobre. Y de su extrema pobreza abundó en generosidad. ¿Por qué había pobreza en medio de los macedonios? Antes de que se manifieste el cristianismo, Macedonia era una zona muy rica, hermanos. Porque había en medio de ellas, minas de oro. Y usted sabe que donde hay oro, hay dinero, ¿cierto? Pero en el tiempo cuando escribe Pablo, la economía de los macedonios ya se había deteriorado. Esa provincia estaba en una profunda pobreza que había afectado a la iglesia. La invasión de los bárbaros, la guerra, los malos manejos del imperio romano habían deteriorado la situación financiera de esa región, hermanos, ¿cierto? Entonces Pablo le está diciendo, mire, son profundamente pobres y abundaron en sus riquezas. Ustedes, corintios, no deberían hacerlo porque ustedes sí tienen recursos. Porque la situación económica de Corintios era próspera, era diferente. ¿Listo? Entonces, hermano, ¿de qué está hablando acá? Que la gracia nos enseña a dar con generosidad. Es la gracia del Señor. Su gracia que nos salvó, su gracia que nos edifica, nos impulsa a ser ayudadores de la obra del Señor. ¡Ojo! No ayudadores de grandes emporios religiosos comerciales para que sean más ricos. No, la obra del Señor. Nuestros recursos deben quedar en la obra del Señor, legítima, real y verdadera. Apreciados hermanos. 3.
Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La ofrenda, otra característica, es algo que se hace voluntariamente y con agrado, apreciados hermanos, ¿cierto? Y mire que lo que hicieron acá los macedonios, que está enseñando Pablo, es que ellos dieron conforme a sus fuerzas. Ya leímos en 1 Corintios 16, ¿cómo dieron? Según hayan prosperado. Y aquí, ¿cómo dieron? Según sus fuerzas. Dos principios importantes, que son los principios que aparecen en la décima en el Antiguo Testamento. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos un hermano que tiene tierra, trabajó la tierra y cosechó 100 bultos de yuca. Según la ley, él debía ofrendar ¿cuánto? La décima parte de 100 bultos de yuca. ¿Cuáles eran? 10. Tenemos otro mismo creyente, trabajó la tierra y le produjo solo 10 bultos de yuca. ¿Cuánto debía ofrendar? 1, 10, otro 1. El que ofrendaba 10 por haber cosechado 100 se empobrecía. No, según haya prosperado. El que ofrendaba un bulto por haber cosechado 10 se empobrecía. No, según sus fuerzas. Ese es el principio de la Biblia, hermanos. Dios dejó una medida no para empobrecer ni para enriquecer. Una medida que buscaba generar fe en Israel. Entonces ellos dieron según sus fuerzas. ¿Por qué? Porque la situación material de ellos no era buena, hermanos. No era una situación abundante. ¿Usted ha escuchado, hermanos, que están diciendo que apenas tengan un mejor ingreso económico, ayudan al reino del Señor? Hermano, espere que estoy esperando que me reviente la guaca, y apenas me reviente la guaca, voy a ser bien generoso con el Señor. Hermano, si en lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos va a poner. No tenemos que esperar eso. No tenemos que esperar eso, apreciados hermanos. ¿Listo? Y entonces ellos, los macedonios, ¿sabe qué estaban haciendo? Pidiendo. Esa palabra da a entender una súplica muy fuerte. No era solamente, hermano, yo quisiera acomodar esto. No, Pablo, por favor, déjenos participar de esa ofrenda. Nosotros queremos ayudar. No sé si Pablo se cuestionaría, hermanos, pero ustedes están en una situación un poco compleja. No, déjenos suplicando, pidiéndonos con muchos ruegos que nos concedieran el privilegio de participar de este servicio para los santos. Esa palabra participar es la palabra griega koinonía. Entonces mire que la ofrenda tiene que ver con ¿qué? Comunión, hermanos. Entonces la ofrenda era considerada un asunto de ¿qué? Un asunto de comunión, hermanos. Yo sé que hoy la pervertida teología de la prosperidad ha distorsionado este tema. Sinvergüenzas. Tienen que darle cuenta al Señor. Pero hay un aspecto bíblico equilibrado de este tema en la palabra del Señor, apreciados hermanos, que lo vamos a ver al final. ¿Listo? Versículos 5 y 6. La ofrenda debe hacerse como adoración también. Otra característica de la ofrenda. Y no como lo esperábamos. Voy a terminar el cuarto, volver al cuarto. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros la obra de gracia. Mira cómo empieza Pablo.
y no como lo esperábamos. ¿Qué quiere decir? Que la ofrenda superó cualquier previsión que tenía el apóstol Pablo. Bueno, sí, vamos a dejar que los hermanos participen, pero como están en una situación de pobreza, pues esperamos cómo sea su ofrenda. Y cuando llega la ofrenda, le dice a los corintios, y no ofrendaron como nosotros esperábamos, porque estaban pobres. Dieron mucho más allá de sus fuerzas, hermano, ¿cierto? Pero aquí, ¿sabe qué quiero que entendamos? Que la verdadera ofrenda comienza por la entrega personal del creyente al Señor. Por ahí debe empezar eso, hermano. Si usted no se ha entregado al Señor, querido hermano, lo más probable es que no entregue su bolsillo. Le va a costar despejarse de su bolsillo. Yo sé que todos hemos tenido procesos con esto, porque generalmente por naturaleza nosotros no somos dadivosos. Hay unos hombres por naturaleza que lo son, pero por regla general el ser humano no lo es. Y como se ha distorsionado tanto este tema, muchas veces el corazón está cerrado, muchas veces no lo entendemos, que no nos lo han predicado, muchas veces hemos visto los malos manejos que le han dado. Pero independientemente de todo lo malo que han hecho, hay algo bíblico, verdadero, del cual nosotros como creyentes somos responsables, hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la gracia de Dios? Que nuestra ofrenda forme parte de nuestra entrega al Señor. Versículo 7. Vamos a hablar de la ofrenda como muestra de amor también. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Si usted se da cuenta, 1 Corintios, los corintios tenían muchos dones, hermano. Habían sido enriquecidos con muchos dones, lenguas, profetas, milagros, sanidades. Habían sido enriquecidos con muchos dones. Ahora Pablo le dice que también, así como fueron enriquecidos en muchos dones, también abunden en ofrendas y ayudas para los hermanos. Y eso debe ser una muestra de amor. Nosotros no debemos dar por matemáticas, que generalmente la teología de la prosperidad enseña esta matemática, dé para que se le dé. Es un principio. Si usted le da al Señor, lo más probable es que Dios le retribuya, porque es un principio de la Biblia. Muchas veces le va a retribuir en recursos, muchas veces le va a retribuir en sabiduría, muchas veces le va a retribuir en cualquier otra cosa, pero Dios lo va a hacer porque es un principio. Pero nosotros no damos por eso. Damos porque amamos su obra, porque queremos ser participantes de que su reino avance, porque vivimos por los intereses de Cristo, no porque nos va a multiplicar. Eso es algo secundario. Va a suceder, sí, nosotros lo hemos visto. Hermanos muy generosos. Hermano, Dios no escatima en abrir puertas. Eso es un principio bíblico, pero nosotros no nos movemos por eso. Bueno, si doy, voy a hacer el cálculo, necesito 200,000, entonces voy a dar esto para que se me pueda retribuir los 200,000. Así no funciona, hermano. Funciona con un corazón generoso, amoroso, porque es una muestra también de amor. ¿Y cómo lo sabemos? Por el verso que sigue, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, el Dios creador de los cielos y de la tierra se hizo pobre cuando se encarnó. Todo lo que tenía Cristo era prestado. Cuando estaba en la cruz le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre. Cuando estaba siendo golpeado por los soldados romanos, le quitaron el manto púrpura que tenía. El sepulcro no era de él, era de José de Arimatea. Cristo nunca vivió en riquezas, hermano. Yo no entiendo cómo estos hombres sinvergüenzas enseñan que Cristo vivió en riquezas. Pero a Cristo nunca le faltó nada. Tenía donde comer,
tenía donde dormir, tenía donde beber. Entonces mire que el apóstol, siempre que el apóstol busca algo para estimular el compromiso de los demás, pone siempre como ejemplo al glorioso Jesucristo. Nosotros no vamos a entender qué es Dios hacerse pobre, porque nosotros nunca seremos dioses. Pero piénselo, hermano, estaba en su gloria. No necesitaba aguantar calor en la majestad. No necesitaba aguantar frío. No necesitaba el insulto de los hombres. No necesitaba el menosprecio de los hombres. No se necesitaba la muerte. Estaba en la gloria, pues Él se hizo pobre por nosotros. Y eso lo trae el apóstol para hablar del ofrendar. El ejemplo supremo del ofrendar es Jesucristo descendiendo a los hombres. Porque ya conocéis la gracia del Señor. O sea, ellos no solo sabían de la gracia, sino que la conocían. Conocían que era la gracia de Dios en sus propias vidas. Entonces, aquí estamos viendo la generosidad de Cristo. Cuán generoso era el Señor. Era tan generoso que dio todo lo que poseía por nuestra causa, para que nosotros fuésemos enriquecidos eternamente. Ese es el ejemplo supremo del ofrendar, apreciados hermanos. ¿Listo? Terminemos con el texto que generalmente utilizamos, 2 Corintios el 8, el 9, versículos 6 y 7. Voy a leerlo de la Biblia textual, porque quiero mostrarle una palabra. 2 Corintios 9, versículos 6 y 7. Dice, mire cómo dice esta versión. Pero os digo, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra bendiciones, esa es la diferencia, cosechará también bendiciones. Cada uno de como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué tenían que hacer los corintios? Pensar en esto. Pero esto digo, piensen en esto. ¿Qué tienen que pensar? Que no puede haber cosecha abundante si se siembra mezquinamente. Yo tengo una traducción que dice, el que siembra mezquinamente cosechará también mezquinamente. Así literalmente. Aquí se traduce escasamente, ¿cierto? Y la ley de la siembra y la cosecha está en toda la Biblia, hermanos. El hermano Washmani decía así, hablando de los obreros cristianos: si un obrero cristiano quiere aumentar sus ingresos, ofrende más. Así decía. Y quiere aumentarlos desprendidamente. ¿Listo? Y el que siembra bendiciones cosechará también bendiciones. ¿Sí, hermanos? Este es un principio de la Biblia. Entonces, si nosotros sembramos generosamente, no reprendiendo el billete cuando va saliendo ahí del bolsillo, cuando nosotros sembramos generosamente, hermano, el Señor va a dar más abundantemente de lo que nosotros creemos o pensamos. Muchos de nosotros somos ejemplo de eso, hermanos. El Señor da de una manera que nosotros no nos llegamos a imaginar, de la manera menos pensada, del lugar menos pensado, apreciados hermanos, ¿cierto? Y recalcamos que no se da para recibir, sino por amor a la obra preciosa y gloriosa del Señor. Vuelvo y le digo, hermano, ¿usted sabe cuántos millones de dólares invierten los siervos del diablo en el reino de las tinieblas? ¿Usted qué cree que lo que está sucediendo en los países, en estos subdesarrollados, lo que está sucediendo con la ideología de género, el aborto en masa y las feministas radical? Todo eso es inversión del reino de las tinieblas. Millones de dólares. Que el Señor levante siervos en su casa, generosos, para que su reino avance, hermano.
Y termina entonces diciendo que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Ahora, ¿Dios necesita nuestro dinero? No. Dios no necesita nada de nosotros. Él es quien da a todos. Pero hermano, a Él sí le importa la actitud de nuestro corazón. Eso sí le importa al Señor. Le agrada ver a un cristiano lleno de gozo, compartiendo lo que tiene con sus demás hermanos. Hermanos, es el principio muy importante. Entonces las dos porciones de Corintios, 1 Corintios 16, 2 Corintios 8 y 9, nos presentan unas guías básicas, unos principios básicos en el Nuevo Testamento para la ofrenda y contribuciones del Nuevo Testamento. Uno regularmente, con un corazón generoso, voluntariamente, alegremente y proporcionalmente. Quiero terminar con un versículo. Vamos a leer un versículo. Vamos a ir a segundo libro de Crónicas. Quiero terminar con este principio. Capítulo 31. Voy a leerlo desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Segundo libro de Crónicas 31. Vamos a leerlo. Voy a leer desde el 4. Voy a leer desde el 4. Dice: mandó también al pueblo, este es Ezequías, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Yahvé. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Por qué traje este versículo? Lo que pasa es que no tenemos el tiempo para mostrar la distribución de las ofrendas y los diezmos en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento había algo que se llamaba el alfolí. Yo sé que usted ha escuchado de eso. No es en la cajita. Eso depende. Las iglesias, de acuerdo a su dinámica, tienen un lugar para recoger las ofrendas. Yo estuve en una asamblea donde tenían un baúl. Unos hermanos con mucha fe. El alfolí era un almacén donde se guardaba la alimentación. ¿Listo? En Israel se presentaban ofrendas por los pecados. Se presentaban holocausto. Levíticos 1, 2, 3 y 4. Sacrificio por el pecado, ofrenda por el pecado, holocausto. ¿Listo? De esas ofrendas no participaba el pueblo. ¿Entiendes lo que trato de decirle? Entonces yo llevaba un becerro por ofrenda por el pecado. Ese becerro o por el holocausto. Yo llevaba un becerro por holocausto. Y el holocausto era consumido completamente y nadie comía de él. ¿Listo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de lo que participaba el pueblo israelita, ¿quiénes eran? ¿Quiénes participaban de los diezmos y de las primicias? Sacerdotes, levitas, huérfanos, viudas, los pobres. ¿De qué participaban? De los diezmos que se llevaban, que se guardaban en el alfolí, y las primicias. El pueblo no participaba de las ofrendas. Eso no está en la mente de los escritores del Nuevo Testamento, porque las ofrendas eran para presentarlas en sacrificio, precisamente, en el altar de bronce. ¿Listo? Entonces había un principio con el cual se ayudaba a la nación de Israel, y eran las primicias y los diezmos. ¿Qué eran las primicias? Las primicias sencillamente eran ¿qué? Los primeros frutos de cada cosecha. La primicia de las vacas, las primicias de los animales, los que se podían ofrecer en sacrificio. Porque por ejemplo el burro no se podía ofrecer en sacrificio, ¿cierto? Se tenía que redimir, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Que de la misma manera la iglesia también tiene recursos para hacer esto. En el Antiguo Testamento eran las primicias y los diezmos.
De eso se tomaba para ayudar a los levitas que estaban en la obra del tabernáculo, a los sacerdotes que estaban en la obra del tabernáculo, a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. De eso se tomaba. Entonces lo que tienen los escritores del Nuevo Testamento en mente es esa ayuda que se daba en el Antiguo Testamento, porque generalmente toda la revelación neotestamentaria es del Antiguo Testamento. Aplicación. Vamos a ir a terminar ya en Mateo. Quiero terminar la aplicación con un versículo, Mateo 12, 41. Mateo 12, versículo 41. Mateo 12, versículo 41. ¿Listo? Voy a leer la primera parte. Dice, disculpe hermanos, Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Vamos a leer Marcos 12, versículo 41. Voy a leerlo en la Biblia textual. Dice, estando Jesús, disculpe hermanos, voy a leer de la Biblia textual. Y sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba cómo la gente echa sobre el arca. Llamo la atención a algo, hermanos. Primero, esa palabra arca. La palabra griega para arca es gasofilakion. Y esa palabra hacía referencia al lugar donde se recogían las ofrendas del templo. 2. Jesús no estaba pasando por ahí. Jesús no pasó y se quedó mirando. El texto griego da a entender que Jesús estaba viendo. O sea, no fue algo pasado. Pasó y, no tengo nada que hacer, voy a ver aquí qué pasa aquí. A ver quién trae plata, quién no trae plata, etcétera, etcétera. No. Él estaba sentado observando las personas que ofrendaban. Estaba ahí sentadito, observando, viendo. ¿Listo? Hermano, Él sigue haciendo lo mismo hoy. Igual. Sigue viendo nuestro corazón, cómo nuestro corazón es de generoso para con su obra. De la misma manera, está viendo con gran interés cómo contribuimos usted y yo para la casa del Señor. Porque hermano, la naturaleza de nuestra ofrenda revela también cosas de nuestro carácter espiritual, apreciados hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de las ofrendas? Bueno, el propósito de las ofrendas son varias. ¿Listo? 1, Corintios le estaba enseñando que ofrendara para las necesidades ¿de quién? De los hermanos. Por eso en nuestras ofrendas, ¿qué hacemos? Ayudamos a hermanos con necesidades. ¿Listo? 2, ¿para qué se ofrenda? Así como en Israel se ofrendaba y se ayudaba a los sacerdotes y levitas, también ayudamos a los servidores y obreros en la casa de Dios. 3, para el desarrollo propio de la asamblea. Así como las primicias y los diezmos servían para el desarrollo propio del tabernáculo y del templo, de la misma manera las ofrendas sirven para el desarrollo propio de la dinámica de la asamblea. Y más si es una asamblea grande. Cuando es pequeña no hay problema. Caben 10 en la casa. Pero cuando van creciendo, crecen las necesidades. Y la iglesia no puede ir al mundo a pedir recursos. Eso es una deshonra para el Señor porque compromete a Dios con los inconversos. Nunca se puede hacer eso, hermano. Dios utiliza los mismos recursos de su iglesia para avanzar en su reino. ¿Cierto? Entonces aprendemos, por ejemplo, si usted puede leer después Gálatas 6:6, habla de ser generoso y que hay un principio de la ley de la siembra y la cosecha. Una aplicación para esto que estamos hablando nosotros es que cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra tiene un lugar donde llevar la contribución que Dios ha puesto en su corazón. Y ese lugar es la asamblea local, hermanos, primeramente. Porque de ahí se distribuye para las diferentes actividades y necesidades propias de la asamblea local. Aprendemos que estamos reconociendo que al ofrendar demostramos que nuestro Dios
también es nuestro proveedor y sustentador. Cuando nosotros estamos dando, estamos haciendo un acto de fe. Lo hacemos por fe en su palabra, reconociendo que Él es el dueño de todas las cosas, de que lo que yo tengo, lo tengo porque Él me dio gracia. ¿Usted qué cree que porque le va tan bien en el trabajo, es por usted solo? Las aptitudes, capacidades que tienes, vienen del cielo. Las puertas abiertas en su empresa y en tu negocio vienen del cielo. Y sí, no estamos quitando que los hermanos sean muy inteligentes, pero eso no es suficiente. Necesita algo adicional, la gracia del Señor. Entonces, hermano, el Señor Jesús también debe ser Señor de nuestro bolsillo.